Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al programa llamado ¿Por qué? Es un programa de Armónico y el día de hoy vamos a hablar de por qué es tan peligroso ser periodista en México. Mi estimado Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos ya en un nuevo programa y con un tema nuevamente interesante. Interesante y muy complejo, Sí, ¿no? bastante, sí. Y bueno, ¿por qué decidimos escoger el tema de ser periodista? Bueno, porque yo creo que es un tema muy relevante, ¿no? Y mucha gente se pregunta, oye, ¿qué le está pasando a los periodistas en México? Supongo que es una profesión peligrosa por naturaleza, porque bueno, un periodista que investiga casos policíacos o de crímenes o políticos, siempre va a tener un cierto nivel, ¿no? O rango de vulnerabilidad. Pero en México, bueno, son unos niveles completamente inexplicables o, bueno, o muy complejos. No sé tú qué opinas acerca de esto. Sí, es un tema complejo. Me parece que son necesarios los periodistas, ¿no? Y más cuando tienen un trabajo objetivo, ¿no? Cuestionar objetivamente. O sea, yo siento que es necesario el cuestionamiento, como lo mencionamos en episodios anteriores, sobre todo a estos políticos, ¿no? Que es, que es un tema relacionado, ¿no? A sus asesinatos, ¿no? Porque creo Totalmente. que principalmente son por temas políticos e inclusive de seguridad podría ser también. De seguridad nacional, temas políticos, completamente de acuerdo. Y lo que le ha llamado la atención a organizaciones a nivel mundial de periodistas, a la ONU, en este caso a la UNESCO, es que dicen, ¿cómo es posible que en México maten a tantos periodistas cuando hay países que tienen conflictos bélicos, ¿no? Muy delicados? Bueno, ahorita que ya terminaron, pero por ejemplo en su momento en Afganistán, en Irak, en África hay muchos conflictos armados y decían, oye, son países donde mueren, no quiero exagerar, 3, 4 periodistas, una tragedia, pero dicen, oye, México desde hace varios años pasa de la decena de periodistas muertos y dicen, oye, pues ¿qué está pasando en México? México, en teoría, y supongo que viéndolo desde una óptica desde el extranjero, pues México es una democracia, es un país que tiene tratados comerciales importantísimos con muchos países, es un país boyante en muchos sentidos, es un país con una cultura tremenda, es un país turístico. Pero los números de periodistas asesinados nos harían pensar que estamos en un país con un conflicto terrible. Y bueno, todo esto sale porque el 2 de noviembre, que ya pasaron algunos días, pero bueno, fue el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y bueno, Carlos y yo empezamos a ver muchísimas noticias de agencias internacionales y muchas de estas agencias decían, oye, en tantos países ha habido tantos muertos, pero México, ¿qué está pasando? ¿No? Decían, oye, es un foco rojo tremendo. Y la verdad es que, bueno, nosotros sí, tristemente, ¿no? Hemos visto muchas noticias, ¿no? Recientemente de periodistas asesinados. Incluso tú me estabas comentando, ¿no? De una periodista que incluso pidió ayuda, decía que estaba siendo amenazada, Hostigada, sí. hostigada, y la asesinaron, ¿no? Sí, Lourdes Maldonado me parece, que es de Tijuana. Inclusive yo hace tiempo también he visto a un señor, no recuerdo bien el nombre porque sí lo dijo, pero la neta, soy malo en nombres. Claro, Pero él inclusive a su hija se la llevó a Estados Unidos, ¿no? Porque corrían en peligro su integridad física de ambos. Entonces claro. él también fue a pedir auxilio Asilo. ajá, no, fue más bien a la mañanera. La Porque digo, mañanera. Fueron a pedir auxilio a la sí, mañanera. con el presidente, entonces pues él supuestamente dijo que sí los iba a auxiliar. Ya no sé muy bien en qué terminó, pero bueno, esperamos no ya. Mira, Acabado tratando de de hacer ser eso. justos, yo estuve investigando y si hay un programa de protección a periodistas, me parece que entre muchas cosas tienen un botón de pánico, ¿no? Lo que se le llamaría un botón de pánico, que en el momento en el que ellos lo presionan, tiene un GPS y las autoridades, pues quiero pensar que llegan en un tiempo muy breve y luego muchos de estos periodistas cuando van a cubrir sus notas llevan una escolta policíaca. Pero me parece que esta protección tiene límite de caducidad
Y me parece que una de dos, o cuando se les termina la protección, o en algún momento de descuido, y lo digo con todo respeto porque aquí no nos gusta acusar, ¿no? Nunca de manera infundada, asesinan al periodista, ¿no? Lo asesinan en su casa, los asesinan cuando van a comer, o en su carro también. En su carro, se meten a sus casas, ¿no? Había un caso muy triste, muy notable de un periodista en Veracruz, que era taxista, creo que hacía las dos cosas, y creó su propio medio de comunicación, y fue a entrevistar al alcalde y le decía, oye, ¿por qué hay tantos casos de quejas contra los policías? Y se metieron a su casa y lo encontraron desmembrado pocos días después. O sea, una cosa muy, muy trágica. Y este alcalde está prófugo. Al parecer sí se demostró que en este caso el alcalde del pueblo fue el que mandó asesinar a este periodista, y algo muy notable, y todo mi respeto, su hijo es el que sigue cubriendo las notas, ¿no? Las notas policíacas en este caso, ¿no? No sé si tú nos quieras comentar de algún otro caso o algo que te haya llamado la atención. Pues creo que precisamente lo comentaba, yo no sabía de esta protección que tienen y mucho menos sabía que tenían como una caducidad, ¿no? Me parece que este señor sí comentó algo parecido, que creo que les habían quitado la seguridad. Correcto. Y fue por eso que comenzaron estas amenazas, ¿no? Porque creo que primero empiezan con amenazas, hostigamiento y después es... Sí, les dicen algo que comentaban en estos reportajes, que decían, mira, si tú sacas la nota de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, hubo un asesinato, parece que fue un pleito entre bandas del crimen organizado, por ejemplo, y es una nota aislada, en algunos lugares le decían, mira, no pasa nada, tú tienes que reportar eso. Pero cuando esa nota se convierte en un reportaje y dicen, se demostró que las víctimas eran de tal cártel y de tal otra organización, y al parecer el líder del cártel reside en tal alcaldía o en tal otra, ahí es donde las cosas se empiezan a poner peliagudas, incómodas y peligrosas para los periodistas. Y ahí es donde llegan las amenazas y les dicen, mira, si tú sigues indagando, vamos a ir por ti, y en muchos casos, ¿no? Que ya sabemos que esto sucede en México, vamos a ir por toda tu familia. Entonces, esas son las opciones que te damos, ¿no? Y en muchos casos la famosa frase, ¿no? Acuñada por Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Que les dicen a los periodistas, mira, plata o plomo, te voy a dar como le dicen aquí vulgarmente, un chayotazo. En muchos casos es una dádiva, en muchos otros casos es un dineral, pero tú ya sabes que calladito o calladita te ves más bonita, ¿no? Y hay muchos periodistas con mucha integridad que dicen, oye, no, pues no, perdón, no lo puedo aceptar. Y pues el resto, pues tristemente, pues es historia, ¿no? Sí, y aquí en México pues hay otros periodistas, inclusive medios de comunicación bastante vendidos, ¿no? Que les dan dinero, ya sea políticos o claro, inclusive jefes del crimen organizado, ¿no? Que tienen tienen mucho poder en México, ¿no? Creo que inclusive se podría decir que a la par del gobierno, incluso un poquito más, ¿no? Sí. Así como se ve diario, pues creo que así es. Hay periodistas que han calificado a México o estados de México como un estado completamente fallido, porque dicen que ya son estados completamente tomados por el crimen organizado. Y en estos estados, evidentemente, es donde es más peligroso ejercer el periodismo, ¿no? Sí. Pero bueno, vámonos a hablar un poquito de una tabla que sacó la UNESCO por el día del 2 de noviembre. Y bueno, vamos a hablar rápido, digo, mucha gente lo sabe, pero para quien no lo sepa, ¿qué es la UNESCO? La UNESCO es una organización una rama de la ONU, que es un organismo especializado que sirve para crear las condiciones adecuadas para que se pueda llevar a cabo un diálogo civilizado, entre las distintas culturas, pueblos y países, enfocándose en los valores comunes. Y la UNESCO es la que se encarga de llevar este tipo de, no sé cómo decirlo, de censos, y entre varios de estos censos es el de ver cuántos periodistas son asesinados a nivel mundial. Ahí estamos viendo un mapa donde se ven los círculos más grandes, obviamente son los países donde es más peligroso ejercer el periodismo. Si nos fijamos en América Latina, pues el círculo más grande, tristemente, es el de México,
¿no? Y bueno, esto me da mucha tristeza. La verdad es que es algo muy triste, pero bueno, esto para hablar de la objetividad, ¿no?, de esta información, porque luego en esta administración, o mucha gente, pues dice que este tipo de cifras están amañadas. Pero cuando hay un organismo internacional, como es el caso de la UNESCO, pues es difícil de criticarlo, ¿no? Porque no es la oposición que esté echándole grilla, ¿no?, a la administración actual o a tal o cual gobernador. O sea, no hay lugar para eso, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto. Sí, tiene un poco más de legitimidad y objetividad, ¿no?, este tipo de organizaciones. Y siento también que cuando ya se repiten en muchas ocasiones las cifras, pues ya es un poco más creíble, ¿no?, también. Porque en los artículos que estuvimos leyendo, pues sí, son muy repetitivas las cifras, ¿no? Muy repetitivas. Miren, aquí tenemos el mapa del Observatorio de la UNESCO de periodistas asesinados. Aquí en esta tablita se puede buscar por año, por género. Pero bueno, aquí de manera general podemos ver en el mapa de México a los periodistas asesinados. En México, a la fecha, en el 2022, tan solo en el 2022, van 18 periodistas asesinados. Entonces es una cifra espeluznante y esto nos habla de que algo muy malo está pasando en México. Algo muy malo está pasando, algo no se está haciendo, alguien no está haciendo su trabajo. Y entonces lo que más nos preocupaba en el programa del día de hoy era como buscar las razones. O sea, sabemos que es un tema muy complejo, pero debe de haber razones de fondo. Seguramente no es una, sino son varias. Y entonces es lo que más nos interesaba, ¿no, mi estimado? Sí, son varias, como comentan, ¿no? O sea, es muy complicado que nada más haya una, ¿no? Realmente son mezclas de varias razones o causas que crean ese tipo de comportamientos, ¿no? O inclusive problemas sociales. Completamente. Miren, aquí estamos viendo la tablita del Observatorio de la UNESCO. En 1998 y 99 al 2000 no hubo ningún periodista asesinado en México. En el 2004, un periodista. En el 2006 fue cuando empezaron las cosas a ponerse muy feas. 4 periodistas. En el 2010 ya hubo un repunte tremendo. 9 periodistas. Bajó un poco entre el 2014 y 2015, 7 periodistas. Y del 2016 para acá se mantuvo una tendencia terrible de 13 periodistas asesinados. Bajaron un poco, me parece que no es coincidencia que son los años de la pandemia, ¿no? No sé tú qué opines. Y en el 2022, 18 periodistas asesinados. ¿Qué opinas de esta cifra? Pues sí, es triste, pero yo viendo más o menos los años en que comienza este tipo de repuntes, ¿no?, de asesinados, me parece que es con Calderón, ¿no? Con Calderón empieza con la guerra con el narco, ¿no? Es cuando se empieza esta tendencia a la alza. Incluso en muchos casos esta administración, que no estoy de acuerdo, sinceramente, siguen diciendo que los periodistas que están siendo asesinados actualmente es por culpa de la administración de Calderón. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que esto es una excusa. Yo creo que ya los periodistas asesinados en esta administración y en estados gobernados por Morena, pues son responsabilidad de Morena y son responsabilidad de esta administración. Los que se hayan asesinado en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña, pues son responsabilidad de ellos, ¿no? Porque si no, dicen, tú tienes ese puestazo, tú sabes la obligación y la gran responsabilidad que tienes como presidente, como gobernador, como alcalde, pues tú eres responsable por la seguridad de la gente que habita ahí, de los comerciantes, de los periodistas y de toda la gente que esté bajo tu gobierno, ¿no? Sí, de hecho estaba viendo hace apenas un video, hace poquito. No sé si conoce los pueblos fantasmas en México. Por supuesto, he oído hablar de ellos, claro. Ciertos estados que hay pueblos donde por culpa de criminales, ¿no?, específicamente el narco, tuvieron que ser despojados de sus tierras, ¿no?, que inclusive llegaban como tipo invasión. Y ellos tenían que irse, ¿no? De hecho, hay una cifra escandalosa, no sé bien, no me acuerdo bien, pero son miles de personas que están como desplazadas, ¿no? Se les llama desplazamiento, creo que interno, no sé, no recuerdo bien, pero creo que sí, desplazamiento interno. Y son miles, ¿eh? Entonces,
al principio como que los medios sí cubrían ese tipo de notas, ¿no? Claro. Y a raíz de que ciertos periodistas fueron asesinados, decidieron dar marcha atrás, ¿no? Dar como tregua, no sé si se diga así. Sí, como que pues Sí, bajarle ya. a la cobertura, ¿no? Sí, Por llamarle así. y si se da cuenta, pues ya realmente no hay mucha información, digamos, actual sobre ello, ¿no? Claro. Entonces, pues sí es como un ejemplo claro de esta tendencia al alza, ¿no? A raíz de este poder que se le dio al crimen. Al crimen organizado. Crimen organizado que ya hasta cierto punto ya el gobierno es un poco complejo de tenerlo, ¿no? Que está debatible eso, ¿eh? Claro. Pero sí, yo personalmente siento que sí es por el crimen. Es un Sí, es de país las principales, ¿no? Razones. de ¿no? las razones, ¿no? Igual estos nexos políticos con el crimen. Claro. Siento que también tienen mucho que ver. Totalmente. Bien, y miren, aquí algunas de las notas que estuvimos encontrando. Aquí una nota de SDP Noticias, pues hablaba de este tema, cuántos periodistas han sido asesinados en México en el 2026. No está actualizada la nota, pero me pareció muy buena nota, me pareció una investigación muy seria. Y bueno, aquí hay una lista, les digo, faltan 2 periodistas, pero empezando por José Luis Gamboa Arenas en Veracruz, Margarito Esquivel Martínez en Baja California, Lourdes Baldonado en Baja California, ¿no? Que es la periodista de la que hablábamos, que fue a pedir apoyo en la mañanera. Ella decía que estaba siendo acosada y amenazada y pidió ayuda. Creo, porque aquí no queremos calumniar a nadie, que se le habrá dado una ayuda de manera parcial, insuficiente, y de todas maneras terminó siendo asesinada. Y aquí sí, vuelvo a lo mismo, aquí sí hay una corresponsabilidad de las autoridades, porque está el video de esta periodista en la mañanera pidiendo protección y denunciando este acoso y denunciando estas amenazas. Sí, ¿no? Y es que lo peor del caso es que ella fue asesinada en su auto. Creo que estaba fuera de su departamento, casa. Entonces Claro. los vecinos escucharon, creyeron que habían sido cohetes, salieron y pues ella estaba moribunda en su auto. Finalmente pues falleció en su auto, ¿no? O sea, Claro. por arma de fuego, me parece. Sí. Aquí encontré una columna, ya no es una nota tal cual, que dice, bueno, no se mata la verdad, y menciona algo que yo creo que es parte de estas razones que estamos buscando, y dice que desde la Presidencia de la República se está atacando a la prensa mexicana, en el país más peligroso para ejercer el periodismo. Y claro, aquí habla de una falta de responsabilidad. Cada que el presidente Andrés Manuel López Obrador polariza atacando a los periodistas, pues los pone en una posición cada vez más vulnerable, y entonces a la gente se le hace normal atacar a los periodistas. Y no me refiero a atacar de golpearlos o asesinarlos, no necesariamente, pero ya de polarizar a la sociedad o a los simpatizantes de la 4T contra los periodistas, algo que, pues, irresponsable. Les digo, aquí no creemos yo no creo mucho en las teorías de conspiración, pero sí hay una perspectiva peligrosa y muy delicada del presidente con los periodistas que no son afines con su administración, y genera esta polarización que a mí me parece muy peligrosa, ¿no? Sí, pues precisamente creo que lo que hace, ¿no? Yo creo que ser, digamos, político es una gran responsabilidad todo lo que dices, ¿no? Porque pues él está haciendo ver enemigo público, ¿no? A los periodistas, Claro. cuando pues a lo mejor sí habrá ciertos vendidos, ¿no? Que no lo negamos, pero muchos probablemente son objetivos y solamente están cuestionando su accionar, ¿no? O sea, Claro. que creo que es siempre necesario el cuestionar para mejorar, ¿no? O sea, hay un debate de ideas. Y hay algo que se le llama la libertad de expresión O de y la prensa, libertad ¿no? de prensa, Exacto. que es donde tú tienes todo el derecho, y muchos periodistas, la gran mayoría me atrevo a decir, hacen notas a partir de investigaciones. De hecho, hay una moda, yo me parece, por esta polarización, en que muchísimos periodistas cuando hacen una investigación citan al INEGI, ¿no? Que es un organismo del gobierno, y citan sus cifras. Entonces dice, a ver, aquí están las cifras, y nosotros lo que estamos haciendo es interpretarlas. Ahora, siempre hay el derecho de réplica. De hecho, este señor, el presidente, se la pasa con su derecho de réplica en todas las mañaneras, ¿no? Creo que es el presidente en la historia de México que más ejerce su derecho de réplica, y nadie le dice que no puede hacerlo. Pero sí lo que se le pide,
o lo que se le debería de exigir es que sea objetivo, ¿no? Y ese es el problema que yo veo, que me parece que hay falta de objetividad, se está generando un ambiente de polarización. Lo mismo hacía el expresidente Donald Trump en Estados Unidos, que hablaba mal de ciertos periodistas y a estos periodistas los acosaban. Y era una cosa terrible. Los acosaban por Twitter, los acosaban en su casa, los amenazaban. Ojo, no los asesinaban, pero sí les hacían la vida muy pesada, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que por supuesto que está perfectamente tipificada, ¿no?, en las leyes mexicanas. Ahí ya hay un problema, ¿no?, que a mí me parece digno de mencionarse, ¿no? Sí, y luego sumarle en un país violento, ¿no? Claro. Y en un país donde está el crimen, entonces, pues creo que es mucho más peligroso Ahí acabas de decir otra cosa esta bien responsabilidad. importante. Si dices, oye, estoy polarizando a mis simpatizantes con los periodistas, pero además estamos en un momento coyuntural donde México se ha convertido en un país tristemente peligrosísimo para ejercer el periodismo e incluso para ser un ciudadano común y corriente en muchos estados de la República. Entonces, ¿por qué no tratamos de bajarle, ¿no?, al calor, ¿no?, como decimos coloquialmente? Bajarle, enfriar un poquito las cosas, porque sabemos desde la administración que estamos generando un ambiente poco propicio para el periodismo. ¿Y qué van a hacer los periodistas? La gran mayoría de los periodistas que saben que están haciendo su trabajo. Es así, a mí no me vas a espantar, a mí no me vas a espantar, a mí no me vas a amedrentar, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Y bueno, aquí, perdón, aquí encontramos otro artículo del Heraldo que me pareció muy interesante, precisamente volviendo a nuestra pregunta, que dice, ¿por qué México es un país peligroso para los periodistas? Y bueno, algunas cifras, ¿no? Desde el 2000 a la fecha, México ha registrado 156 asesinatos de periodistas relacionados al ejercicio de su labor. Los periodistas asesinados entre el 2000 y el 2018, ¿no? Me parece. Me parece que sí. No son responsabilidad del presidente. Son responsabilidad de administraciones anteriores. Pero de 4 años para acá, pues claro que son responsabilidad de la 4T, ¿no? Y ahí eso es lo que estamos nosotros, o corresponsabilidad, porque no, obviamente no todos los crímenes, o no necesariamente los crímenes son culpa de ellos. Lo que estamos hablando es que se está generando un ambiente enrarecido, no propicio para ejercer el periodismo. Y esto le aumenta, ¿no?, al peligro de ser periodista en México, ¿no? Algunas otras cifras, 144 hombres y 12 mujeres periodistas han sido asesinados. Una de las razones, ¿no?, que estuvimos investigando, la impunidad. ¿Tú recuerdas cuál era el porcentaje de periodistas que no se han aclarado sus crímenes? Sí, creo que va por el 80%. Entonces, arriba del 80%. Es una cifra espeluznante, ¿no? Muy, muy alta, sí, y que da, digamos, razones o razón para seguirlo haciendo, ¿no? Porque claro, tú bien sabes que no te va a pasar nada realmente. Dices, oye, no me va a pasar nada. Entonces lo sigo haciendo. Pues entonces lo sigo amenazando y lo sigo acosando. Ahora bien, para tratar en un ejercicio de objetividad, en una mañanera reciente, el presidente en una tabla estaba mostrando la gente que estaban arrestando o aprendiendo en el caso de muchos periodistas asesinados. Pero un periodista le decía, ok, probablemente son los autores materiales, pero ¿están agarrando en esta administración a los autores intelectuales? Esa era la gran pregunta. En mi opinión, yo creo que no. Yo creo que la gente que da las órdenes es la gente que sigue en la impunidad. Y probablemente algunos sicarios o asesinos o como le quieran llamar, son los que están agarrando que, ok, a eso abona en el sentido de que, claro, el crimen no queda totalmente impune, pero si no está aclarado al 100%, pues sigue siendo muy delicado, ¿no? Y muy triste, ¿no? Sí, y va creo que de nuevo con lo mismo, ¿no? Son probablemente personas poderosas quienes hacen estos delitos. Claro. Y pues realmente tienen mucha impunidad, ¿no? Completamente. Si agarran probablemente al autor intelectual, creo que comentaba. Al autor intelectual. Es quien lo hace, ¿no? Claro. Pues, ¿qué es lo que puedes hacer, no? Si lo agarran. Probablemente lo puedes asesinar en la cárcel, ¿no? Para que no hable. Probablemente. Claro. O muchos no hablan, ¿no? Claro. O si van a hablar, pues realmente no duran bastante en prisión, ¿no? Exactamente. Entonces, es un tema que
muy complejo, ¿no? Pero que sí requiere mucha Muy, muy voluntad. complejo, pero que creo que debería de estar en el centro, ¿no? En el centro del debate. Y es que siento también que lo que hace el presidente, ¿no? De atacar en lugar de platicar. De dialogar, de o debatir, de dialogar, ¿no? de debatir, ¿no? Que creo que es el proceso natural para poder llegar para poder mejorar, ¿no? En sí, ¿no? Claro. Lo que hace y lo que provoca este tipo de conductas es que no ataque o sea, que no dialogue en lo que realmente importa, ¿no? Creo que se pierde, Claro. ¿no? Creo que se pierden los temas importantes y se van por otros temas que nada que ver, ¿no? Claro. Como decir que no, que son pagados por la oposición, ¿no? Sí, no que hacen son su los trabajo. conservadores y Son que son los adversarios Sí, sí. y que solo quieren descalificar y lo que le decían. Y yo me acuerdo, en el sexenio de Calderón, cuando le declaró la guerra al crimen organizado, en particular al narco, pues mucha gente, y estoy completamente de acuerdo, pues no estuvo de acuerdo, porque hubo unas masacres espantosas, hubo muchísimos muertos, y yo recuerdo que muchas publicaciones, pero en particular Proceso, bueno, ya era un nivel de ensañamiento porque no hablaban de otra cosa y utilizaban unos adjetivos terribles y ponían unas fotos en las portadas que eran así espeluznantes y no hablaban de otra cosa. Y a mí en ningún momento me parece, y si me equivoco, por favor, díganmelo, pero me parece que pues lo que hizo la administración fue soportar la lluvia de críticas, porque además no le quedaba de otra, porque además las quejas eran legítimas, de que por causa de la guerra contra el crimen organizado había muchísimos muertos y que mucha gente decía, esa estrategia no está funcionando porque como tú decías, hay muchísimos desplazados, hay muchísimos muertos, hay muchísimas víctimas colaterales y obviamente había argumentos también del gobierno, pero ese no es el tema de este capítulo, no nos vamos a desviar, pero era otra la óptica, o sea, no había una mañanera o el equivalente a una mañanera donde sacara una lista el presidente Calderón y empezara a descalificar a los periodistas por nombre y apellido. Y si había crímenes del Estado, siempre lo que se ha dicho es, bueno, que se investiguen, pero no había una retórica, o por lo menos no había una retórica oficial en contra de los periodistas, ¿no? Y bueno, aquí en las razones, pues era justo eso, ¿no? Digo, nos hemos clavado un poquito en esa parte, pero una de las razones, obviamente, de por qué es tan peligroso ser periodista en México es la retórica desde el gobierno. Porque volvemos a lo mismo, genera un ambiente de enrarecimiento muy peligroso en contra de los profesionales, ¿no? De la información. Un ambiente de hostilidad, ¿no? Un ambiente de hostilidad completamente. Me voy a ir un poquito más rápido. Digo, aquí teníamos algunas notas, ¿no? Otra cosa que yo vi en común en muchos artículos. Los periodistas son personas incómodas para el gobierno. Y no necesariamente para el gobierno central, ¿eh? Hablamos de alcaldías, hablamos de gubernaturas, ¿no? Porque estábamos viendo estados donde es peligrosísimo ser periodista. Veracruz, Baja California, Tamaulipas también. Tamaulipas, el Estado de México. Michoacán probablemente también, ¿no? Morelia o Michoacán. Entonces, ahí, claro, es responsabilidad de los gobiernos. Por ejemplo, incluso gobiernos que están en manos de la oposición, ¿no? Guanajuato. Entonces, no necesariamente es un ataque en contra del gobierno central, pero sí el gobierno central con la retórica en contra de los periodistas, bueno, pues esto no es propicio para estas actividades, ¿no? De hecho, hay algo muy curioso en lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero, cuando fue, bueno, Acapulco precisamente, pues era un lugar mágico, ¿no? Para turismo. Claro. O sea, y que en la actualidad pues ya es digamos, un lugar fallido, ¿no? Por el crimen, ¿no? Completamente. Y era lo que precisamente de que los gobiernos estatales y municipales no pueden contra el crimen, ¿no? La policía está tan corrupta, ¿no? Claro. Que no se puede dar, digamos, un resultado positivo, ¿no? Y cuando entró en su debido tiempo, no recuerdo bien el año, creo que fue igual en el sexenio de Calderón, que entró la presidenta municipal de Acapulco, ¿no? Correcto. Que la amenazaron y le dijeron que si ella hacía algunos cambios en la policía municipal, iba a haber guerra, precisamente del narco, porque se cree que muchos delincuentes están, digamos, ¿cómo se puede decir cuando
¿Coludidos? Están coludidos, ¿no? O se hacen pasar inclusive como policías, ¿no? Claro. Entonces, eso es un claro ejemplo de... Bueno, ese es otro tema que también es otra de las causas, la corrupción. Sí, o sea... Que es más, se nos había ido, ¿no? Digo, la íbamos a mencionar, ¿no? Pero en primer lugar está la impunidad, y la corrupción, la retórica, ¿no? La retórica incendiaria. Y bueno, ya estamos dilucidando algunas de las razones, ¿no? Y esta es una cita que a mí, bueno, se me hizo importantísima. México es un país que se ha acostumbrado a vivir en la violencia, en la discriminación, ¿no? Es otro, por supuesto, otro tema importantísimo, la desigualdad y en la corrupción. Y ya se nos hace normal. Cada día que pasa y que seguimos enterándonos de nuevas noticias, de nuevos casos, ya es como una cuestión cotidiana y eso para mí es lo peor. La normalización de la violencia, ¿no? Sería la frase más lapidaria para definir esto, ¿no? Sí, que era precisamente lo que yo en una ocasión estaba viendo, ¿no? Que si realmente en México existe un gusto por la violencia, ¿no? Porque se puede ver tan arraigada, ¿no? Ya está a cierto punto como una cultura, ¿no? Claro. Y creo que un ejemplo ya es las notas que consume la gente, ¿no? Inclusive Sí. las películas, ¿no? Todo es relacionado a violencia. Inclusive la música, ¿no? Que hubo un momento en el que estuvo mucho de moda los famosos narcocorridos. Los narcocorridos. Que idolatraban a narcotraficantes. Y como siempre, ¿no? Y el fenómeno iba delante de la legislación, ¿no? En lo que agarraban la onda, en lo que lo legislaban, en lo que lo prohibían, había narcocorridos por todos lados. Y era o el narcocorrido a favor de un cártel o a favor del otro. Y entonces ahí empezaban los asesinatos del cantante o del artista que hablaba de cierto cártel. Entonces lo asesinaban. Y el de la oposición, y luego había conciertos, y los conciertos llenísimos. Creo que a mí el caso más triste, espero no dar mal la información, había un tipo que se llama el Commander, que era como el mero. Espantosa su música, espantosos sus narcocorridos. Creo que este tipo se hizo triquillonario, y bueno, fue para mí tristísimo que la gente consuma esta subcultura de la violencia, ¿no? Sí, ya está muy arraigada, ¿no? En la cultura mexicana, lamentablemente, y es muy difícil erradicarla. Y mira aquí lo que decías, ¿no? Entre el 40 y 45% de las agresiones provienen de las autoridades. Sí. Entonces nos queda entre el 60 y el 55 del crimen, ¿no? Sí. Pero casi la mitad de las autoridades me parece una cifra espeluznante, ¿no? Pues sí, porque pues ahora yo también lo que estaba viendo, ¿no? Porque sigo un podcast de política que me gusta mucho, que precisamente mencionaban que las autoridades no pueden dar seguridad a sus propios compañeros, ¿no? Digamos, diputados, claro. Ya sea diputados, senadores. Claro. Inclusive pues legisladores, inclusive gobernadores, ¿no? O presidentes municipales. Y un claro ejemplo pues era precisamente el que le comentaba, ¿no? De Acapulco, ¿no? Que creo que quien había hecho esas amenazas era integrantes del cártel de Sinaloa, ¿no? Correcto. Entonces, en México sí existen esos problemas, ¿no? Como de corrupción y demás, pero también no hay seguridad, ¿no? O sea, si no hay seguridad para tus propios Sí, si no generas políticos, un ambiente propicio para ejercer el periodismo, pues ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces si lo haces, ya sabes que, pues a lo que te estás exponiendo, ¿no? Sí, o sea, si no hay para políticos, pues mucho menos para periodistas, ¿no? Que son, claro, digamos, entre comillas, un rango o rangos menores a nuestros gobernantes, ¿no? Completamente. Y mira, aquí encontré otro artículo que me pareció muy interesante. Y decía, México es ya el año más mortífero para los periodistas en la historia del país. Por eso estamos hablando ahorita de este tema, porque estamos tristemente en el punto más álgido, ¿no? En muchos casos cuando se tocan estos temas, cuando se debaten, o son temas que ya pasaron o son temas que ya van en declive. Ahorita estamos agarrando este tema tristemente en su clímax, ¿no? Y realmente esperamos, ¿no? De todo corazón que esta tendencia vaya a la baja, ¿no? En un futuro, esperemos muy cercano. Pero ahorita, hoy, México es el país más terrible para ejercer el periodismo y es el peor año en México para los periodistas en la historia. A mí me parece, bueno, terrible, ¿no? Terrible, triste y creo que se debería de poder hacer más, ¿no? Hay una organización internacional, Reporteros Sin Fronteras, volvemos a lo mismo, que son cifras objetivas, ¿no? No son los conservadores, no son los neoliberales, no son los fifís, no.
una organización internacional, Reporteros Sin Fronteras, que es una organización respetadísima a nivel internacional, y entonces ellos hacen una clasificación de países de menos a más, de países donde se respeta la libertad de expresión. En primer lugar, el país donde más se respeta la libertad de expresión es Noruega. Tiene una puntuación, ¿no? Esta puntuación la dan periodistas de todo el mundo a partir de investigaciones serias y formales, a partir de estadísticas. Y manejan la situación. Y la situación en Noruega es buena. Y así va bajando. Noruega, Dinamarca, Suecia. Me da mucho gusto que de Latinoamérica está Costa Rica, ¿no? Costa Rica tiene muy buena fama. Jamaica también. Y Costa Rica tiene una clasificación de buena. Y de ahí empieza la cosa, digámoslo así, a torcerse un poquito. Lituania la ponen como más bien buena. Es más, voy a hacer la tablita todavía más grande. Más bien buena. Liechtenstein, Jamaica, como bien dices. Suiza, ¿no? Suiza yo pensaría que estaría un poquito más arriba. Y así vamos, ¿no? 17, 18. Canadá está en el lugar 19. República Checa, Letonia, Bélgica. Seguimos con más bien buena, más bien buena, más bien buena. Y ya a partir del 49 nos vamos a problemática. Y nos vamos con Tonga, Gambia, Armenia, Eslovenia, Rumania. Fíjense, Italia, yo me encanta Italia, pero sí me parece que es un país, supongo que por el crimen organizado, ¿no? Igualmente, por la mafia, por la camorra, que ya ves que la camorra en Nápoles es una situación terrible, y me parece que pues ahí también el crimen organizado pues influye mucho, ¿no? Pero bueno, vámonos, sigamos con la tablita. Ghana, Níger, Montenegro, y bueno, sigamos avanzando. 93, 94, 95, 100, 110. Y aquí ya pasamos al siguiente nivel. A partir del 111 nos vamos a la clasificación difícil. Y empezamos con Mali. Es como reprobado ya, ¿no? Ya es como que está terrible. Tailandia, Mozambique, Camerún, Qatar, Jordania, Benín, Kazajistán, Guatemala, Bolivia y México. En el lugar 127. Y aquí, pues, ¿qué podemos decir? Pues lo que podríamos decir siendo objetivos es que las cifras hablan por sí mismas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, hablan por sí mismas y pues es un poco triste, ¿no? El asunto. Es un poco triste y pues a mí no me gusta terminar, ¿no?, nuestros debates, nuestros programas en un tono pesimista. Entonces lo que podemos hacer en un tono objetivo y esperemos conciliador es que esperemos de todo corazón que las autoridades, de la mano de los periodistas, de la información que los periodistas le dan, de la información que las organizaciones internacionales, del nivel de la UNESCO y del nivel de Reporteros Sin Fronteras, entre muchas otras, porque si buscáramos todas no acabaríamos nunca, ¿estás de acuerdo? Pero entre muchas otras, pues que pongan atención y que hagan algo al respecto, ¿no? O sea, eso es lo que yo pues, me atrevería a terminar en ese tono. No sé tú qué opinas. Sí, yo siento que lo más... yo viendo, ¿no?, todas estas cifras y cosas que comparten, ¿no? O sea, yo siento que sí hay cosas compartidas, ¿no? O sea, como mencionando, la corrupción, probablemente el crimen o dictaduras, ¿no? Claro. Que inclusive en países con dictaduras pues no hay libertad de prensa. Claro. Y por ende pues no hay periodistas, ¿no? Claro. O los que hay pues básicamente son del gobierno, ¿no? Entonces Claro. pues te dan información de la que ellos quieren, ¿no? Yo siento que lo más importante o lo que tendrían que hacer las autoridades, ¿no?, o lo que se requiere es un poco de voluntad, ¿no? De poder hacer el cambio, ¿no? Porque si no hay una voluntad, pues no hay ganas de hacer un cambio. Claro. O no hay ganas pues de investigar un poco más, ¿no? Este tipo de cifras, ¿no? Aquí, bueno, nosotros, bueno, como les decimos, no somos nadie, somos dos personas que opinamos en nuestro podcast. Pero decimos, bueno, si nosotros lo notamos, pues imagínate la gente que está más involucrada. O que tiene más información. Que tiene más información. Que está Entonces,
Aquí, pues lo que esperamos es que este fenómeno empiece a generar un ambiente de mayor voluntad política, de mayor conciliación y de debate, porque las cifras no se van a ir a ningún lado. Y los periodistas no se van a ir a ningún lado. Es más, a mí me atrevo a terminar, perdón, y no lo hemos dicho, terminar diciendo que los periodistas, nosotros como dos ciudadanos comunes y corrientes, pero tienen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración, ¿cierto? Sí, Podríamos sí. acabar con ese testimonial, ¿no? Por decirlo así. Tienen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y esperemos que muy pronto los empiecen a cuidar más, los empiecen a respetar más y se empiecen a generar condiciones más propicias para que ustedes ejerzan el periodismo. Porque si ustedes no ejercen su labor, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? No sabemos qué es lo que está pasando en todos sentidos, ¿no? En política, crimen, entretenimiento, deportes, sociales, economía, ¿no? El tema que se nos ocurra, ¿cierto? Sí, sí, son una base pilar, yo siento, de la sociedad. Exactamente. Entonces requiere, ¿no? Su debido respeto y seguridad. Entonces, pues sí, esperemos que cambie, ¿no? Hay, en el podcast que veía precisamente de política, ¿no? Tienen mucha fe, ¿no? En nuevas generaciones de políticos Claro. que lleguen a gobernar y pues ellos realmente sí quieran hacer un Que cambio. tengan otra perspectiva. Que tengan ¿no? otra perspectiva, ¿no? Que no estén ya tan maleados en este ambiente Claro. de política de años y años de corrupción. Claro. ¿no? Y esperemos si hay un cambio, ¿no? Porque era también lo que yo veía, ¿no? Que dicen que un gobierno corrupto, ¿qué es lo que crea? Una sociedad corrupta, ¿no? Entonces, Claro. es lo que vemos a diario en México, ¿no? Muchos ciudadanos comunes, ¿no? Como nosotros, que son corruptos. Claro. ¿no? Entonces, Y bueno, y lo que hemos estado comentando, ¿no? Que es un común denominador. No seamos maniqueos. No somos buenos contra malos, no somos chairos contra fifís. De hecho, esos son estereotipos que ya hablaremos, ya le dedicaremos un programa a los estereotipos. Mientras sigamos estereotipando y estigmatizando a la gente, estamos discriminando, evidentemente, estamos mal. Y para mí eso es un signo clarísimo de ignorancia, ¿no? Sí, porque igual el tema de discriminación es un tema aparte, Claro. pero también tiene mucho que ver, ¿no? Porque hay muchas personas que por ser de un cierto país, de cierta clase social, tu opinión no cuenta. ¿no? Exactamente. Eres moreno, tu opinión no cuenta. Eres de Perú, eres de tal estado, tu opinión no cuenta, ¿no? Entonces, deja eso, eres una persona común y corriente con sentido común. No estás preparadísimo, no tienes un doctorado o no tienes una palancota. Tu opinión no cuenta. No cuenta para absolutamente nada, ¿no? Y bueno, eso pues le hacemos la invitación al señor presidente como simples ciudadanos comunes y corrientes, pues a que deje de polarizar y a que deje de ser tan maniqueo y a que deje de ver moros con tranchetes, porque ya vimos las teorías de conspiración, pues, la gran mayoría no existe. No nos han demostrado que hay ninguna teoría de conspiración, porque nada más decir que hay conservadores o fifís, pues eso no es nada, eso simplemente es un estereotipo o un estigma. Y decir que los periodistas son malos porque no me echan porras, híjole, pues también hay que tener muy poquita autoestima para creer que todo el mundo te diga que eres lo máximo, ¿no? Sí, porque o sea, tú eres al revés, ¿no? Se aprende más a través de la crítica que a través del alabo, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Se aprende más de tus errores, ¿no? Que por supuesto. Siempre hacerlo bien, ¿no? Y pues él es un ser humano, como nosotros. Y la otra, que es lo más irónico, si yo todas las mañanas, o en este caso él, perdón, todas las mañanas a partir de las 7 de la mañana invita a los periodistas a aventarse 2 horas de todo lo que él dice, que es información oficial y lo que él le quiere decir a la gente, pues cuando lo cuestionen de otras cosas, pues él debería de tener la misma actitud, ¿no? Oye, yo te estoy invitando a decirte mi versión oficial, ahora cuando tú me cuestiones o cuando me demuestres cosas, pues tener tantita humildad, ¿no? Tantita humildad de decir, oye, espérame, déjame ver. Si en ese momento no tiene la respuesta, señor presidente, no la tiene que dar en ese momento. Pero sí se puede comprometer a esclarecerla, ¿no? Sí. O averiguar, por lo menos, ¿no? Y pues debatir lo que realmente importa, ¿no? O sea, por supuesto. No dividir, ¿no? Porque hay una frase famosísima, ¿no? Que divide y vencerás. Y es lo que precisamente hacen muchos gobernantes políticos, que es dividir, ¿no? A la sociedad. Y acabas de decir algo interesantísimo. Nosotros no estamos en contra de esta administración. No, en absoluto. No estamos en contra de la 4T. No estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero no nos gustan cosas que estamos viendo a través de cifras y estadísticas. Toda la crítica que hicimos el día de hoy en este programa, y si se dieron cuenta, estaba fundamentada en cifras y estadísticas oficiales de periódicos y de organizaciones reputadísimas, con muchísimo prestigio.
Y las opiniones que estamos dando son a partir de esa información. No de que dicen, no de que la teoría de conspiración, no de que yo creo, no de que a mí me dijeron, no de que me llegó el chisme, no de que porque eres chairo, entonces estás mal, y porque yo soy fifí, porque nosotros no somos ni chairos ni fifís. Somos mexicanos, punto. ¿No? Ni más ni menos, ¿qué te parece? Realmente, o sea, son estereotipos tontos que lo único que hacen es, como comentaba, dividir. Enrarecer. Sí, y lamentablemente somos un país muy dividido, ¿no? Claro. Que cada quien se preocupa por sus necesidades mientras no me afecte. Claro. Y pues es un problema. Oye, y también va la autocrítica para los fifís. Amigos, no se autodenominen fifís. Me parece muy mal que se identifiquen. Y digan, jajaja, sí soy fifí. Ustedes pueden hacer lo que se les dé su regalada gana. Pero no se autoidentifiquen o no se identifiquen con estereotipos. Porque entonces estamos cayendo en el juego. Y eso también me parece que caer en el juego, pues es caer en la trampa, ¿no? Sí, es seguir este juego, ¿no? De estereotipos, ¿no? Entonces, pues no es muy conveniente, ¿no? Y creo que son temas que se deben de tomar como lo que son, ¿no? Serios, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de chiste, bromita. Exactamente. Son temas de seriedad porque hay personas afectadas, ¿no? Totalmente. Eso es lo que tú estás diciendo. Lo que les gusta y pues obviamente sus familiares que... Totalmente. Pues, me encanta que hayas dicho eso. Pero bueno, muy bien, les decimos, va a haber un programa de estereotipos, no nos adelantamos. Terminamos con esa noción. Todo nuestro respeto y admiración por nuestros periodistas mexicanos. Cuídense mucho. Y pues fuerza. Y nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, bueno, pues les deseamos lo mejor y esperemos que muy pronto se generen condiciones más propicias para su enorme labor, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos con la joyita del streaming del día de hoy, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Muy bien. Muy bien, ya estamos en la siguiente sección, joyitas del streaming. Bueno, muy bien, mi estimado, ¿de qué película vamos a hablar en el programa del día de hoy? Es de Nanook, el esquimal, me parece. Nanook el esquimal. Claro. Pero bueno, es Nanook el esquimal. Bien, Nanook el esquimal, bueno, es un documental mudo y se nos ocurrió buscarlo. Cumple 100 años. Sí, ¿no? Es de 1922. O sea, ya no digamos que es clásico, me atrevo a decir, legendario, ¿no? Sí, es muy, muy, muy viejito. Entonces, como hay muy buen material que se puede sacar de ahí, ¿no? Y muy bien. Y creo que sirve como base, ¿no? Para muchas cosas más. Claro, ¿no? Dicen que es el predecesor del documental moderno. Sí, ¿no? O sea, Muy bien. ¿Cuál sería la sinopsis de Nanook, mi estimado? Pues básicamente será como un poco de la vida de la vida cotidiana de los Inuit, ¿no? De los Inuit, ¿no? Una cultura, ¿no? De ahí por la península que se llama Angava, ¿no? Exacto. En el norte de Quebec. Que exacto. Es en Canadá, ¿no? Precisamente. Es en Canadá, no es en Alaska, ¿no? Se llama Nanook el esquimal. Bueno, yo no sé si en mi ignorancia o mucha gente hablamos de esquimales y pensamos que es Alaska o Groenlandia. No, es Canadá, pero en la parte más alta, ¿no? Sí, en el norte. Y como bien dices, bueno, la sinopsis es la vida de Nanook y su familia durante un año en esta zona tan inhóspita del norte de Alaska, ¿no? Me parece que comenta el documental al principio que la zona es más o menos como el tamaño de Inglaterra, ¿no? Sí. La zona que abarcan y dicen, creo que en esa zona viven, no sé si decía 30 o 300 personas, o sea, nada, ¿no? Sí, poquísima gente, ¿no? Es muy pequeño el grupo de personas. Bien, ¿y qué te pareció el documental, mi estimado? Me pareció muy bueno, creo que la duración es correcta, creo que 79 minutos, 75. Sí, es cortito, ¿no? Como hablábamos, no es muy prolongado. Es cortito y lo que me gusta mucho es que te va haciendo como pequeñas pausas en las que es muy descriptivo, o sea, es muy descriptivo en cuanto a lo visual, pero también te van describiendo cosas, ¿no? Un poco de la historia de los Inuit, un poco sobre lo que hacían en cada día que te muestra Nanook y su familia. Te lo muestran en inglés, ¿no? Pero bueno, encontramos esta versión que
Viene con subtítulos en Hay español. versión en subtítulos en español y Entonces, versión con subtítulos en inglés. Entonces está muy bien. Muy bien, no me parece que es de mucha... A mí me gustó mucho la calidad. Imagínense Sí. un documental de hace 100 años, se ve muy bien. La verdad es que es un peliculón, es un clásico, es el padre de todos los documentales, me atrevo a decir. El director, como poníamos aquí en pantalla, es Robert Flaherty, un genio, un cineasta, bueno, con un instinto para el documental como pocos. Tiene esta gran idea, se hace amigo, ¿no?, del actor que hace a Nanook, que es permítanme, les digo el nombre, Alakarialak. Alakarialak, bueno, es un nombre bastante curioso, bueno, es un nombre inuit, y algo que yo leí, ¿no?, a la hora de explorar o de investigar un poquito más, es que la familia que vemos no es la familia de Alakarialak, pero ahí es donde empieza el debate del documental moderno. Generar circunstancias para contar una historia en un entorno real. El hecho de que no sea la familia de Alakariak o de Nanook, que es el papel, no le quita el valor al documental como tal. Porque todas las acciones, todas las actividades que vemos en el documental son reales, ¿no? No sé si nos quieras comentar algunas de las cosas que vemos en el documental que hace Nanook y su familia. Pues sí, sí, un poco de debate, ¿no? En que si era un documental, ¿no? Porque pues él sí hubo muchas escenas planeadas. Claro. Por lo que anduve viendo ahí, una escena planeada es cuando pesca Nanook. Claro. Ahí sí lo que hicieron fue poner un pez muerto. Y ya Correcto. solamente él lo picaba y lo sacaba, ¿no? Correcto. Y hay otras escenas que sí son... Pero hay reales, ¿no? Como cuando matan a una morsa, ¿no? Exactamente. Que sí pesa cientos de kilos y vemos esa Sí. batalla nada más para sacarla del mar, ¿no? Sí, creo que fueron entre 3 o 4 hombres, ¿no? Los que la matan. Y es una escena como muy lenta. O sea, Claro. que va desde que se va acercando como de a poquito. Como una que la vas piedra, ¿no? echando, ¿no? Y ya después cuando ve el momento oportuno ya le lanza, ¿no? El arpón. El arpón para cazarla, ¿no? Y pues sí hay como escenas muy de la vida cotidiana, ¿no? Y creo que No, aquí inclusive estamos hasta el viendo final, en ¿no? escena una de las más bonitas, ¿no? No es de las más No, sí. espectaculares, Cuando pero van es en una la- escena muy bonita y yo por lo que leí es completamente real. Parece como de comedia de Buster Keaton, Un poquito. ¿no? O de comedia del cine silente, claro que era de la época de Nanook, pero es completamente verídica y vemos a Nanook llegar en un kayak, ¿no? A la orilla de un río. Y parece como, es más, me vino a la mente, ¿no? Como este cliché de las películas cómicas de payasos, ¿no? Que de un coche un coche compacto salen 20 payasitos. Salen 20 payasitos. No, aquí de un kayak sale toda la familia de Nanook. Yo cuando la vi por primera vez se me hizo sorprendente. Ahora me imagino hace 100 años con ojos de alguien que ni siquiera está acostumbrado al cine como tal, sino que está viendo una de las primeras películas en su vida. Bueno, pues debe haber sido verdaderamente una reacción extraordinaria, ¿no? Ver este tipo de escenas, además de una película filmada en un lugar no sé, entre menos 30 y menos 40 grados centígrados, ¿no? O sea, ya era un cineasta que era además un aventurero, ¿no? ¿No es así? Sí, que de hecho a él le gustaba eso, ¿no? Le gustaba llevar su cámara a todas partes para poder grabar. Claro. Y que es precisamente cómo nace este documental, ¿no? Que creo que o sea, yo estaba viendo ahí un poco de la historia del documental, ¿no? Que él fue ahí, ¿no? Con una cámara, ¿no? Su idea no Sí. era como grabar, digamos, para hacer una película o un documental, sino pues se puso a grabar, ¿no? Creo que vivió 2 años con... Sí, estuvo 2 años, 2 años ahí, con los Inuits en con esa los- parte de Canadá. Entonces, ya cuando grabó, pues sí, pues ya empezaron estos procesos como de juntar, ¿no? Todas estas cintas que Claro. habían grabado. Lamentablemente creo que se pierden. Sí, sí, sí. Se pierden en un incendio, creo que generado por un cigarrillo. Entonces ya después él, pues ya con un poco más de preparación, ¿no? Claro, y de Vuelve. experiencia, ¿no? Y de experiencia y como de ideas para mejorar su idea original, pues es que ya nace esta versión final, ¿no? Que Claro. fue como la segunda oportunidad, ¿no? Que creo que aquí se aplica mucho esto, ¿no? De que no hay mal que por bien no venga. Claro. Creo que en este caso sí funcionó bastante bien, ¿no? Claro, no, y aquí mira, pues Flaherty, a todos los que les encanta el documental, a mí me fascina el documental, me encantaría producir documentales, pues nos da una clase, ¿no? Una clase de perseverancia, de paciencia, de buen ojo, ¿no? Hay algo en el documental o en el cine que se le llama el milagrito,
que es cuando algo que tú no esperabas aparece frente a la cámara y tienes la oportunidad de plasmarlo en el celuloide, cosas sorprendentes. Y eso es algo bellísimo que tiene el documental y en muy pocas ocasiones la ficción, porque la ficción, bueno, pues está planeadísima, Todo está planeado, sí. pero en el documental no. Si tú pones tu cámara y estás tratando de capturar algo real, hay muchísimas variables, ¿no? Que participan para esa imagen. Entonces, muchas de estas imágenes tienen esa frescura y esa espontaneidad que solo te da el documental, ¿no? Cuando cazan a la morsa, cuando construyen un iglú, a mí me parece que son escenas bellísimas. Cuando vemos la familia convivir con los perritos, ¿no? Que decías que hay unas escenas muy bonitas, ¿no? Muy tiernas cuando están con los perritos, Sí. que estos perritos son salvadores, ¿no? Sí. Que son, ¿cuál sería la raza? ¿Mastines o Alaska No sé muy bien, Malamuts? yo Pero bueno, son estos perritos de la nieve Sí, muy y bien. vemos la convivencia y además el tema, ¿no? Que es un tema monumental, ¿no? Que es el hombre contra la naturaleza, ¿no? Qué mejor tema y qué claridad que ver cómo gente que no tiene acceso o no quiere tener acceso a la tecnología de la civilización moderna, cómo puede sobrevivir en situaciones tan inhóspitas y además hacerlo por gusto, ¿no? Sí, hay diversas escenas, ¿no? Que muestran esto, que comentan, ¿no? Desde cazar, ¿no? Para alimentarse, quitar pieles, ¿no? Alimentarse con carne cruda, Claro. ¿no? De morsas, de pescados. Igual una escena, yo la comentaba de los perritos, que digo que está bien tierna, que es como Claro. que están en la nieve. Esa escena no recuerdo bien si fue planeada o no, que es que la familia se estaba congelando. Entonces llegan sí. a un iglú abandonado, ¿no? Porque ya no les va a tiempo. Claro, no les da tiempo. No de recuerdo muy hacer bien otro. si esa escena es planeada o si fue como un poco más Me parece real. que de las escenas planeadas esa no lo fue. No lo fue, ¿verdad? No. Porque yo siento que las escenas planeadas hablamos más como de una cuestión coreográfica, que siempre ha sido uno de los debates del documental. Que dicen, a ver, no hay documental 100% objetivo en la historia. No lo hay. ¿Por qué? Porque el documentalista tiene una visión de las cosas. Y ya el hecho de emplazar la cámara y decidir que vea hacia un lado y no hacia otro, ya es una decisión subjetiva. Entonces, lo único que hace Flaherty, y es una de las clases del documental, es que pone la puesta en escena de acuerdo a cómo él la quiere plasmar, pero a partir de situaciones reales. Exactamente. Entonces es lo que sucede en varias escenas de Nanook. Pero la escena que tú cuentas, hasta donde yo sé, no es una escena planeada, es una escena donde se dan estas condiciones, ¿no? Y de hecho, también esto que comentaba, creo que va muy también de la mano de tus necesidades, ¿no? O sea, Claro. Yo también lo que vi es que los iglús son muy pequeños para poder montar una cámara y todo esto, ¿no? Estar mucha gente ahí. Claro. Entonces, lo que hicieron para grabar las escenas de los iglús es un iglú partido a la mitad. O sea, como Claro, para que se pudiera ver, para que la cámara pudiera captar todo. captar ¿no? lo que estaba pasando adentro, ¿no? Y creo que en estos casos, pues sí es lo que mencionan, ¿no? O sea, solamente por eso no va a ser un documental. O sea, es necesario, ¿no? Que se haga este tipo de cuestiones, ¿no? Adaptarte a tu necesidad, ¿no? Claro, porque luego no faltan los puristas. Recordemos que el cine, la verdad es que es un medio donde se presta mucho a la pedantería. Es muy duro, ¿no? Muy duro. Sí, se presta mucho a la pedantería y no falta el purista que dice, no, tiene que ser 100% real, si no ya está contaminado y no sirve. No, amigos, eso no es cierto. Las fotografías más famosas del National Geographic, o muchas, me atrevo a decir, fueron fotografías planeadas en situaciones reales, ¿no? Hay una foto famosísima donde hay un niño que se está muriendo de hambre, pobrecito, y hay un buite atrás de él. Dicen que del otro lado del emplazamiento de la cámara estaba su familia, pero lo que hace la fotografía es una alegoría de lo que estaba padeciendo esta gente. Y en el caso del documental se da mucho esta situación. Pero bueno, tampoco nos queremos zafar o desviar, ¿no? del tema, pero aquí el tema es que Nanook es un documental imperdible, es un documental maravilloso, como han dicho muchos críticos, no es una clase de cinematografía, de emplazamiento de cámara, de movimiento de cámara. Aquí lo que estamos viendo es el gran instinto de un gran cineasta de captar estas postales, ¿no? Que alguna vez habíamos mencionado este tipo de películas. No van a ver travelings larguísimos de 300, 400 metros, porque además en esa época ni siquiera había la tecnología. Exactamente. Pero van a ver el instinto de un gran cineasta para capturar, ¿no? la vida de los inuits, ¿no? En su entorno real, ¿no? Y yo creo que lo hace muy bien porque, al menos personalmente, creo que la estética está bien. Está Claro. bien manejada en las situaciones.
¿no? En los encuadres y demás, ¿no? Y creo que sí te provoca estos sentimientos, ¿no? Que Claro. probablemente él quería demostrar, ¿no? O que tú vieras, ¿no? Entonces, creo que, al menos en ese aspecto, creo que sí fue muy, muy acertado, ¿no? En casi todas las cosas que quería mostrarte, ¿no? De la vida Claro. cotidiana y demás, ¿no? Bueno, además, ¿qué pasa? Algo que le sucede a muchas películas, el paso del tiempo es cruel, ¿no? Hay Exactamente. películas que los años las tratan terrible, se ven arcaicas, o se ven ridículas, o se ven falsas, o se ven acartonadas, o las situaciones están plagadas de clichés y llevan mal el paso del tiempo. En el caso de Nanook, a mí me parece que es una película tan actual hoy como hace 100 años, ¿no? Y eso siempre habla maravillas de una película, ¿no? El hecho de que lleve bien el paso del tiempo. Porque si no hubiera sido una buena película, no hubiera sido una película objetiva, no hubiera sido una película donde el cineasta, como bien comentas, hubiera investigado bien, hubiera planeado bien sus escenas, se hubiera involucrado en entornos reales, en situaciones reales, pues no tendríamos ese resultado, ¿no? Sí. Y es que creo que él no grabó en todo el tiempo que estuvo, sino que, o sea, estuvo como tiempos Claro. para más o menos acoplarse, ¿no? A su estilo de Claro, vida, a ¿no? las circunstancias que no eran reales o no eran sus situaciones cotidianas, Exactamente, porque ¿no? él lo que hacía, ¿no? Y lo que imagino que hizo es observar primero, ¿no? O sea, la Claro. observación creo que fue clave, ¿no? Observar todo lo que hacían. Claro. sus Sí, el costumbres. documentalista antes que nada es un observador. ¿no? Exactamente. O sea, no llegas y luego lo vas a grabar, ¿no? O sea, tienes que No, claro. ver tu Tú entorno. dijiste algo bien importante y yo lo he visto. Yo he visto documentales que se han rodado en 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un atentado, por decir algo, o un acto político, o un concierto, ¿no? Y seguimos a un artista que es completamente legítimo. Y hay documentales que se llevan 10 años, o 5 años, o como en el caso de Nanook, 2. En menos tiempo no lo puedes hacer porque no tendría la calidad que tiene, ¿no? Exactamente. O sea, todo tiene una diferencia, ¿no? Todo proyecto audiovisual tiene como sus necesidades, ¿no? Y por ende sus Y sus tiempos. tempos, ¿no? Sí, sí, o sea, todo eso. Pues muy bien, lo encuentran completamente gratis en YouTube. Les vamos a pasar el título para que lo localicen de manera muy, muy fácil. No se lo pierdan, ¿no? Es un documental que ni nos atrevemos a decir si te gustó o no te gustó. Evidentemente nos gustó, ¿verdad? Sí, o sea, sí, porque a mí me gusta mucho ver, ¿no? Cómo viven otras personas. Claro. O sea, ver sus estilos de vida, ¿no? Cómo son capaces de sobrellevar, ¿no? Las adversidades. Claro. Entonces creo que te nutre bastante, ¿no? De sus culturas, de sus costumbres. Por ¿no? supuesto. Y creo que si quieres abrir un poco tu mente ante otras cosas, creo que te va a gustar mucho. Y lo mejor de todo creo que es que está muy bien en calidad, ¿no? Creo que para hacer del año... De hace 100 un siglo, años, ¿no? creo que la calidad está bien y se pueden notar Claro. muchas cosas. No, y hay historias y todo tipo de leyendas alrededor de Nanook. Se decía que Nanook había muerto poco después en una tormenta y ya se demostró que no, que muere de tuberculosis, pero murió ese mismo año, ¿no? Para que se den cuenta de las circunstancias tan agrestes en las que vivía esta gente tan valiosa, ¿no? Sobre todo en invierno, ¿no? Que es muy duro. Claro, es durísimo, ¿no? Durísimo. Falta alimento, faltan muchas cosas. De hecho, en muchos momentos de la película dicen que estaban desesperados, ¿no? Por conseguir alimento, ya fuera un salmón o una morsa, pero es gente que vivía al día y que eso obviamente nos trae muchas lecciones para la gente que estamos acostumbrados a las comodidades de la civilización actual, ¿no? Desde el no valorar hasta el no respetar a la naturaleza, hasta el dar muchas cosas por sentadas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos ver Nanook y apreciarlo en muchos niveles, ¿no te parece? Sí, en muchas connotaciones se podría decir así, pero sí, o sea, te sirve para muchas cosas, ¿no? Yo digo, Claro. en general, abrir tu mente, ¿no? Claro. Y ya. Perfecto. Pues muy bien, completamente recomendable. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado esta recomendación. Ya esperaremos, ¿no?, sus comentarios. Y bueno, nos vemos en una próxima edición de ¿Por qué? ¿No? De Armónico. De armónico, sí, ya. Con un nombre distinto. Un nombre distinto. Muy bien, pues no nos queda más que despedirnos, mi estimado Carlos. Nos vemos en la próxima edición. Sí, nos vemos. Hasta luego, que tengan una excelente semana.